RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, martes 12 de abril del 2016. El día de hoy, estimados televidentes, comenzamos tocando un tema bastante importante que tiene que ver sobre los posibles congresistas electos por la región del Cusco. En ese sentido, informarles que casi al 90% ya se ha definido que 3 de los futuros congresistas de la República por el Cusco serían de la agrupación de la señora Verónica Mendoza. Una candidata o una congresista sería de la agrupación de Keiko Fujimori, me refiero a la señora Nelly Cuadros, quien le lleva una diferencia de cerca de 2.000 votos aproximadamente al arquitecto Darío Mogrovejo, si no me equivoco, y el quinto puesto está siendo bastante reñido entre Benicio Ríos Oxa, ex candidato a la presidencia regional, y el señor Armando Villanueva, así que las estadísticas se tienen que dar en las próximas horas. Muy pronto conoceremos quiénes son los congresistas por el Cusco. A propósito de indicar que los 3 candidatos de Verónica Mendoza ya casi al 90%, vuelvo a manifestar, electos por la provincia o la región del Cusco, son el señor Wilber Rosas, el señor Óscar Moyehuanca, que ocupa el tercer lugar, y el segundo candidato que en este momento no me viene, no lo recuerdo, el profesor Edgar Américo Ochoa Peso. Los 3 posibles congresistas por la región del Cusco. En el cuarto lugar, nuevamente reiteramos que está la señora Nelly Cuadros por la agrupación de Keiko Fujimori. El quinto puesto se debate entre Benicio Ríos Oxa y Armando Villanueva. Por otra parte, en las redes sociales está circulando una información extraoficial que ni Benicio Ríos ni el señor Armando Villanueva ocuparían una curul en el Congreso, ya que la Fuerza Popular o la agrupación de Keiko Fujimori podría tener 2 candidatos en el Congreso, aspecto que vuelvo a reiterar es extraoficial, pero para que la población tenga un conocimiento casi absoluto de un 90%, reiteramos, 3 congresistas de la agrupación de la señora Verónica Mendoza, una congresista de Fuerza Popular y un congresista que falta que se defina si es Armando Villanueva o es Benicio Ríos Oxa. Ayer, Armando Villanueva y los correligionarios, mil disculpas, celebraban y ya estaban jaraneando al mismo estilo de una fiesta por haber alcanzado un escaño por el Congreso en el Cusco o por el Congreso para representar al Cusco. Las cosas no están definidas y como siempre lo hemos dicho, nunca hay que limpiarse la boca antes de terminar de comer. Esperaremos, máximo a las 5 de la tarde tenemos que tener el resultado oficial de quiénes son los parlamentarios por el Cusco. Al margen de este tema tan importante, estimados televidentes, plantearles nuevamente el interrogante a puertas de la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo 5 de junio del presente año, de acá poco menos de 2 meses, donde el pueblo peruano tiene que elegir adecuadamente entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos que analizar, algunos dicen que es la elección entre el cáncer y el SIDA y que lo más natural debería ser un voto blanco, nulo o viciado, pero por la institucionalidad del país, no por ningún tipo de apasionamiento político o porque pretendamos apoyar a un candidato X o Y, vamos a pedirles que voten. Estimados televidentes, el hecho de que la población no vote no va a hacer que no salga electo el próximo 5 de junio uno de estos 2 candidatos. Así que nuevamente reiterar también de manera pública el compromiso de su programa, La Juventud tiene la palabra, de dar a conocer todo lo que se refiere
a estos dos candidatos. Keiko Fujimori, ayer lo tratamos, y también hemos invitado de manera muy cordial y cortés a los simpatizantes de Fuerza Popular que si gustan, si tienen el deseo y la voluntad de llamarnos, pueden participar abiertamente defendiendo la postura de Keiko Fujimori. Lo mismo, ya que aquí tratamos de practicar la imparcialidad al 100%, los que crean en PPK también tienen la misma posibilidad. Lo que sí queremos es respeto y es amplia tolerancia, ya que lo que buscamos es democracia. Así que los hilos telefónicos están totalmente habilitados para que puedan participar aquellos que quieran defender o plantear algún punto de vista frente a Keiko Fujimori y aquellos que quieran defender a Pedro Pablo Kuczynski. Así que a esperar, estimados televidentes, qué es lo que pasa en estos días, y también el pueblo del Cusco, que en gran parte, en más del 50% aproximadamente, no le dio el apoyo ni a PPK ni a Keiko Fujimori. ¿Qué significado y qué lectura tiene este resultado? El sur del país, el Cusco principalmente, no apoyó ni a Keiko ni a PPK. Es por ello que los cusqueños, los que amamos esta tierra, exigimos de manera pública, pedimos y exigimos, vuelvo a reiterar el término antes mencionado, que ambos candidatos vengan al Cusco. Señora Fujimori, no creo que esté con el susto todavía de la anterior vez que vino y que el Cusco la votó. Ahora el pueblo del Cusco quiere escuchar los planteamientos de parte de ambos candidatos sobre la región del Cusco, sobre el futuro del Cusco. ¿Se van a respetar los intereses del Cusco? ¿Alguna vez se va a tomar en cuenta lo que dice la Constitución? Claramente, Cusco, capital histórica del Perú. Como capital histórica del Perú, el Cusco no merece ser la sede del Ministerio de Cultura. Es justo, estimados televidentes, que el dinero que se recauda de Machu Picchu, el principal ícono turístico del país, una de las 7 maravillas del mundo, recauda cuánto dinero, y este dinero penosamente se tiene que ir hasta Lima, a la sede del Ministerio de Cultura, para luego ser redistribuido y volver al Cusco en una pequeña cantidad. Los cusqueños, los que amamos este pueblo, pedimos a ambos candidatos, PPK y la señora Keiko Fujimori, que planteen cuál es su propuesta frente a la problemática en torno al turismo en el Cusco. Se puede construir en el Cusco la institución más grande de esta orden, como es el Ministerio de Cultura, o siempre Lima tiene que ser la eterna capital. El centralismo se tiene que mantener eternamente, y no solamente queremos palabras, queremos compromisos firmados, documentos que demuestren el verdadero interés de ambos candidatos. Ahí conoceremos, estimados televidentes, quién realmente se matricula, y disculpen el término que acabo de utilizar, con el Cusco. Si es Keiko la que se compromete con el Cusco, mínimo que el Ministerio de Cultura funcione en la ciudad imperial del Cusco, porque la Constitución consagra al Cusco como capital histórica del Perú. ¿Por qué no podríamos ser sede del Ministerio de Cultura? Por otra parte, Pedro Pablo Kuczynski no podría hacer lo propio en el Cusco, ¿o es que sus compromisos son más grandes con otras regiones? El Cusco no le dio confianza a ninguno de estos dos candidatos que han llegado a la segunda vuelta, pero ahora requieren obligatoriamente, si quieren alcanzar más del 50% del apoyo de la región del Cusco, al igual que de otras regiones que no apoyaron a dichos candidatos. Es por ello que estamos a la espera del pronunciamiento. Comentarles también, estimados televidentes, que Pedro Pablo Kuczynski ya comentó que va a hacer viajes por diferentes partes del país, empezando por la visita oficial a Gregorio Santos, un candidato que, estando en prisión, participó en la candidatura para la presidencia de la República, llegando a más del 3% del número de electores de todo el Perú. Le ganó a Alejandro Toledo, expresidente de la República, y PPK ya anunció que se va a entrevistar con Gregorio Santos. También esperamos Verónica Mendoza, a quien va a apoyar o va a propugnar que la población plantee un voto blanco, viciado o nulo. La población tiene que ser inteligente y, nuevamente reitero, no por apoyar a un candidato, por el hecho de que el país tiene que tener institucionalidad y porque las autoridades tienen que ser electas de manera legítima y tienen que tener legitimidad por el apoyo de las mayorías. Tenemos que optar indefectiblemente entre Keiko y PPK,
No hay otra opción, estimados televidentes. Así que analicemos cuál de estos candidatos en nuestra región, en el Cusco querido, se preocupan por nuestra tierra o simplemente son candidatos de momento, candidatos que ahora se van a afianzar en los lugares donde recibieron amplio apoyo. Pero el Cusco tiene una población bastante considerable que podría inclinar quizás la balanza para determinar quién sería el próximo presidente o presidenta de la República. Esperamos que la población cusqueña analice minuciosamente cuál de estos dos candidatos tiene que llegar a la presidencia de la República. Muchos opinan que no debieron llegar, pero el hubiese. Discúlpenme, no existe, existe el aquí y el ahora, y es por ello que tenemos que elegir a la mejor persona por el bienestar del país. Le damos paso al primer contacto telefónico. Muy buenas tardes. Gracias, señor Gavancho. Lo que usted analiza, bueno, está bien, pero finalmente le digo, ¿qué cosas seremos los peruanos en el fondo? Ciudadanos, vivientes en este país, porque no somos respetados por ningún lado, menos por la ley. ¿Qué es lo que dice la ley electoral? Dentro de mi ignorancia, digo. Han sido totalmente parciales, no imparciales, para empezar. Claro que es muy tarde, quejarse, todo ya está hecho. Eso es lo que quería la corrupción. Imagínense, tengo un pariente que trabaja en RPP y me ha contado al día siguiente que habían amanecido festejando en Canal N y en RPP, como si ellos hubiesen participado de las elecciones. Claro, como ciudadanos han participado, pero ya tenían, pues, ¿acaso no vamos a acordarnos de que la corrupción de Lima, el Grupo Comercio y todos los canales, ¿quiénes eran sus candidatos? ¿No eran la tal Fujimori y el PPK? Ahí está, han conseguido, listo, así que los cholitos tenemos que estar solamente para ir y para ratificar nada más y ver cómo roban durante 5 años más. Eso es todo. Acá no hay situaciones en que hay que plantearles que nos den esa sede del Ministerio de Cultura al Cusco. Nunca lo van a hacer, oiga, porque los intereses de la Fujimori, por ejemplo, en su traza esta defecio, tiene, pues, oiga usted, intereses en hoteles, en muchos sitios acá en Cusco, y todavía lo que sembraré más intereses. El Perú es eso, señor Gavancho. El Perú ha votado, discúlpeme, por un adefesio que su hermano ese, que no sirve para nada. Solamente sirve para estar ahí, creo que dando vueltas en el Congreso. ¿Y sabe qué? Ha obtenido la más amplia votación. Ese es el Perú. Ese es el Perú que cada vez, oiga usted, solitos hacen que realmente desfalquen, roben todo el erario nacional. Ahora, usted decía de que hay que exigir a que vengan y exigirles que haya una hoja de ruta de repente para que a fin de que cumplan. Jamás, señor Gavancho, nunca, ya los conocemos a estos. Es decir, son como de los delincuentes avesados igual. ¿Usted cree que un delincuente es reformable? ¿Usted cree que después de estar unos años o meses como esté en una penitenciaría con tratamiento de repente psicológico, psiquiátrico, todo, ¿usted cree que se va a regenerar? No, señor Gavancho, no es regenerable. Usted sabe, inclusive hasta genéticamente están hechos estos para el asunto de delinquir, porque delinquen de la forma más linda, olímpicamente, o sea, según la ley, esto por aquí, hacen las leyes, por eso tienen la mayoría de parlamentarios en el Parlamento, perdón, ¿para qué? Para que hagan las leyes de acuerdo a la exigencia de cómo tienen que robar. Pero finalmente, más bien creo que estamos en la potestad de reclamar, de repente con esas organizaciones, lo siguiente, señor Gavancho. Alguna vez yo le dije, a mí me presentaron como compañero aprista a Tábara, cuando era presidente de la Corte Suprema, juntamente que a Sibina, Hugo Sibina, cuando esa vez Hugo Sibina era del Jurado Nacional de Elecciones, presidente. Hemos ido a almorzar inclusive hasta Lurín, a un restaurante.
¿Usted cree que ahora qué es lo que ha dicho? No, tan solamente 5% es exigible. ¿Todo por qué? Porque no desaparezca el APRA. No se trata que nosotros queramos que desaparezca el APRA, sino que se cumpla la ley. La ley que exige 7% cuando se unen varios partidos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la independencia? Finalmente está muy bien que los chistosos que le han puesto a Trávara, no Tábara. En el fondo, ese es el que ha hecho lo que le viene en gana en nuestro país para que estemos como estamos. Y realmente el futuro es totalmente incierto, discúlpeme. Yo puedo ser tremendamente de repente pesimista, pero nuestro futuro, señor Gavancho, es incierto. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Ciertamente es incierto porque todavía no se han acontecido las elecciones del próximo domingo 5 de junio del presente año, donde tenemos que elegir, y aunque nos pese, aunque tengamos incomodidades y aunque nos sintamos totalmente no representados, particularmente el Cusco, que no apoyó ni a Keiko Fujimori ni a PPK, tenemos que entender que cada pueblo tiene las autoridades que se merece. ¿Qué culpa tenemos de la elección de estos candidatos? El Cusco es quien definió, apoyando a Verónica Mendoza, no apoyó ni a PPK, ni a la señora Keiko Fujimori, así que tenemos que basarnos escrupulosa y minuciosamente en ese sentido. A propósito de lo que planteó el señor televidente que nos llamó hace un momento, recordarles que el Cusco tiene todo el derecho de reclamar y de protestar y de exigir que los candidatos vengan acá a la ciudad. Me pregunto, ¿Keiko vendrá o estará bastante asustada por la última vez que vino? Y que un grupo de personas que estaban en desacuerdo del continuismo de su padre, porque obviamente se vincula a Keiko Fujimori con el nefasto gobierno dictatorial de Alberto Kenya Fujimori. Ocurrió en un momento, estimados televidentes. Es por ello que yo le pido a los cusqueños que nos juntemos, nos unamos para pedir y exigir a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través del diálogo con nuestros compañeros de la ciudad, para que los candidatos que están llegando a segunda vuelta vengan al Cusco, no por videoconferencia o simplemente por una transmisión a la distancia, nos digan lo que van a hacer por el Cusco. ¿Qué plantea Keiko Fujimori por el Cusco? En ninguna parte de su plan de gobierno promete hacer que el Cusco sea sede del Ministerio de Cultura. Pedro Pablo Kuczynski, lo mismo, pero todo está sujeto a cambios. Es sujeto a que uno de estos candidatos o ambos puedan cambiar en el camino. Así que esperamos de todo corazón que estos candidatos mediten, porque el voto del Cusco, reitero, puede inclinar la balanza para ver quién es el futuro presidente constitucional de la República electo el próximo 5 de junio de este año y que el 28 de julio juramentaría como la primera autoridad de todo el país. A propósito también de Keiko Fujimori, ayer nos mandaron diferentes mensajes indicándonos, estimados televidentes, que la señora Keiko Fujimori es otra persona, que es totalmente diferente a su padre. Y razón no le falta, el señor Alberto Fujimori es diferente al padre, pero hay un punto en común, al margen de la relación familiar que tienen, y es que Keiko Fujimori fue la primera dama de la República durante un periodo superior a 5 años, periodo en el cual se vio los peores capítulos contra la humanidad, las esterilizaciones forzadas. Keiko promete, a través del compromiso que ha firmado públicamente en el debate presidencial previo, una semana antes a las elecciones del domingo 3 de abril del presente año, a resarcir a aquellas víctimas de los programas de salud reproductiva para disfrazar el nombre de las esterilizaciones que hizo Alberto Fujimori. Keiko Fujimori en ese tiempo era primera dama de la República, primera consideración que tienen que tener, estimados televidentes, que pretenden apoyar a Keiko Fujimori. Segundo, no pasó en el Cusco, pero los crímenes contra los estudiantes de la Cantuta, los crímenes de Barrios Altos, ¿van a quedar en el aire? Simplemente la impunidad va a gobernar en el país. Ya se ha confirmado que el Parlamento tendrá una composición de 68 congresistas de Fuerza Popular. El partido fujimorista tiene la mayoría del Congreso. Si gana Keiko Fujimori, tendría el poder ejecutivo y ya tiene el poder legislativo.
el Poder Judicial podría ser objeto de algunos movimientos y finalmente el Estado, presumo, se podría convertir en un imperio. ¿Queremos eso realmente para el país? ¿Queremos que el Perú esté bajo el gobierno de una dinastía que ni siquiera tiene sangre peruana, una dinastía de personas que son descendientes de un imperio muy lejano de Oriente llamado Japón? Y a los que se incomoden, piña. No voy a cambiar mi opinión ni mi comentario porque Keiko Fujimori nació en el Perú, es peruana de nacimiento, perfecto, su padre también, pero sus abuelos, sus ancestros, su genética es peruana, siente como los peruanos, sufre como los peruanos, conoce lo de los peruanos. Recordemos a sus tíos, los prófugos, tíos de Keiko Fujimori, su tía Rosa Fujimori, prófuga de la justicia por el programa de donaciones de ropa que venían del Japón. ¿Dónde está toda esa ropa que venía del extranjero? ¿En dónde se ubica? ¿Dónde se encuentra toda la ropa que venía para apoyar a los más pobres, estimados televidentes? Aspecto que tenemos que difundir para que no piensen que estamos parcializándonos a favor de PPK. También comentarles que el señor Pedro Pablo Kuczynski o PPK tiene que zanjar posiciones y contarnos la historia de qué pasó en el gobierno del arquitecto Belaúnde Terry cuando ocupó un ministerio y donde muchos afirman, aquellos que tienen más de 60, 70 años de edad, que PPK fue repudiado por todo el pueblo cusqueño. Incluso hay imágenes que para el día de mañana traeremos de ese tiempo, de periódicos o fotos de ese tiempo, donde PPK ya fue ministro de hace mucho tiempo del arquitecto Belaúnde Terry, y cuando vinieron a explotar el gas de Camisea hubo algún tipo de negocio presunto y PPK presumiblemente salió altamente favorecido. Así que, estimados televidentes, la población es la única que tiene que definir y emitir su voto responsablemente, es la única que va a elegir entre Keiko o entre PPK. Y si anteponemos, lo hacemos por la consideración de que la señora Fujimori es dama. Así que no piensen que estamos zanjando una postura o estamos inclinando la balanza. Finalmente los medios de comunicación tienen una sola obligación y es la de defender los intereses del pueblo a través de la fiscalización de las autoridades y concientizar a la población sobre lo que realmente está pasando en nuestro país. PPK ya anunció, nuevamente reitero, que va a hacer un viaje a lo largo de todo el país, pero va a empezar visitando a Gregorio Santos, que representa a una rama bastante radical de la izquierda. Curioso, porque PPK está siendo vinculado con la derecha, pero por la gobernabilidad del país se estaría entrevistando los próximos días con el señor Gregorio Santos en su cárcel, donde se encuentra recluido, para conversar y a ver si llegan a un pacto. Finalmente, conversar no es pactar, como dicen los antiguos o como decían los antiguos políticos de otros tiempos. Así que tenemos que meditar, reflexionemos y no olvidemos que Keiko Fujimori puede ser una candidata diferente a su padre, pero nada le quita que cuando fue congresista se ausentaba del Congreso. Tiene un récord de inasistencias bastante considerable. Era por salud, lo entenderíamos. Era por cualquier aspecto, menos por una causa justificada. No asistía a sesiones importantes del Parlamento de la República, pero sí servía para cobrar mensualmente el sueldo como congresista de la República. ¿Cuántas iniciativas legislativas y cuántas leyes favorables para el país sacó Keiko Fujimori? ¿Alguna ley importante? ¿Algo que tengamos que resaltar y ponderar, estimados televidentes? La ciudadana peruana y también ex congresista del Perú, Susana Díaz Díaz, más conocida como Susi Díaz, una ex vedette, le ganó en proyectos y en iniciativas legislativas, a la hora candidata a la presidencia de la República. Para no creerlo, el Perú definitivamente, como muchos manifiestan, es la tierra de las maravillas, es la tierra donde todo puede suceder. Susi Díaz, mayor producción legislativa, y sobre todo honrada, porque ella pagó la deuda o la multa que le impusieron por las agrupaciones o por juntarse con Vladimiro Montesinos. Alberto Fujimori ha pagado un sol
de la reparación civil que el Estado peruano le ha fijado como multa o como monto que tiene que pagar o reparación civil al Estado peruano? ¿Montesinos ha pagado un sol? ¿Quién era Montesinos y cómo lo llamaba? ¿Keiko Fujimori no era su tío Vladi? No lo estamos diciendo por cólera o por rabia. Keiko Fujimori aludía al otrora todopoderoso doctor Vladimiro Montesinos Torres, apodado el Doc, como su tío Vladi. Y la pregunta a los fujimoristas que quizás nos están escuchando: ¿con qué se mantiene Keiko Fujimori si no tiene un trabajo definido? ¿Con qué estudió? ¿Con qué paga su campaña? Y lo más importante, ¿con qué pagará la campaña ahora en la segunda vuelta electoral? Muchos manifiestan, distinguidos televidentes, que Keiko Fujimori ahora sacará el dinero. No lo digo yo, lo dicen las redes sociales, que en este tiempo han cobrado mucha importancia. Hablar de las redes sociales hace 5 o 6 años era hablar de una corriente propia de los jóvenes, pero tanto el Twitter como el Facebook, como otras que conforman las redes sociales, se están convirtiendo en un medio de comunicación de manera inmediata. Es más, los principales canales de Lima, de la capital de la República, se basan y utilizan las redes sociales para informar a la población sobre los acontecimientos más importantes. Es por ello que tomamos como fuente las redes sociales, donde indican y manifiestan que Keiko Fujimori recién en esta segunda vuelta electoral sacaría todo el dinero que presumimos puede provenir de las maletas que se llevó el señor Alberto Fujimori cuando salió del país, dizque yendo un ratito a Japón por asuntos propios de su labor como presidente, y luego renunció por fax. Faltaría, y disculpen la ironía, que si gana Keiko Fujimori y le descubren algo, salga de viaje y termine renunciando por Twitter o por Facebook, aspecto que nuevamente pongo a consideración de la población cusqueña. Estimados televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial y retornamos en unos instantes. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el doctor Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la primera pausa de su programa La Juventud Tiene la Palabra, que sale de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde con el firme compromiso de defender los intereses del Cusco. Es por ello que a puertas de la segunda vuelta electoral le pido, exhorto a la población cusqueña que reclamemos que los candidatos que han llegado a la segunda vuelta electoral y que el próximo domingo 5 de junio tendrán que ser elegidos y tendremos que votar para saber quién es el próximo presidente o presidenta de la República, razón por la cual los cusqueños
Yo me pregunto, al margen de la población civil, los entes organizados como la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco no puede pedir que vengan los candidatos para plantear qué se va a hacer por el Cusco. Los famosos políticos cusqueños, las agrupaciones políticas del Cusco, no pueden peticionar que vengan los candidatos al Cusco para decir qué van a hacer por esta región. ¿O es que PPK y Keiko Fujimori están dolidos porque no les dimos el apoyo, ya que el cusqueño no es un cusqueño que olvida, es un cusqueño que siempre tiene la memoria bien viva y bien fresca? Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Gilmar. Nuevamente felicitarlo por su programa y por ver el álgido problema de nuestro Perú en general. El problema de las elecciones, quiere decir que la mafia está coludida en todos los ámbitos que corresponden a esto de las elecciones. Entonces, llamemos la OMPE, el Jurado Especial Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, y todo lo demás, el Poder Judicial, y todos están, digamos, es una mafia con la cual es difícil pelear. Nosotros vemos en los de limeños, inclusive hasta el canal del Estado le ha estado una cobertura total a Keiko, a PPK y bueno, a Alan García, que han sido los tres candidatos que ellos apoyan claramente, ¿no? Y lo triste es que la población no se da cuenta, absolutamente no se da cuenta de esta situación, tampoco se da cuenta de las cosas que suceden realmente en nuestro país. Y yo veo a usted que es una persona que se informa, que ve, que chequea toda la situación que está sucediendo en nuestro país. Pero, digamos, ¿cuántos estudiantes hacen eso en la universidad? Me imagino que será el 20%, el 80% está en otras cosas. Entonces, cuando nosotros vemos los canales de televisión y vemos que nos están dando esas noticias, o sea, nos están metiendo en la cabeza qué candidato realmente debemos votar, y nosotros no nos damos cuenta de realmente qué es lo que quiere ese candidato por el Perú, entonces vamos a seguir votando erróneamente como se está haciendo ahora. Yo me siento feliz de que en el Cusco se haya dicho no a estos candidatos, que hayamos de repente tratado de elegir una nueva opción a la cual le estamos rodeando con mentiras, ¿no? Yo he vivido en el extranjero, he vivido en Noruega. Noruega es netamente de izquierda, y tiene una izquierda que no es el ejemplo de Venezuela ni nada. Es un país que se rige por digamos, un socialismo tirado hacia la izquierda. Pero son países tan desarrollados que si este país, por ejemplo, la izquierda va mal, la población puede escoger a la derecha. Si la derecha va mal, escoge a la izquierda. Entonces, pero acá, cada año, cada elección aparece uno y otro candidato, que la OMPE no hace nada absolutamente por ponerle un paro. Y es por eso que estamos en la situación que estamos. Ojalá que esta segunda vuelta el pueblo piense y el pueblo diga no a ninguno de estos candidatos. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Yo también comparto lo que manifiesta el televidente en torno a que el pueblo cusqueño le dijo no al continuismo de Keiko Fujimori, le dijo no a las propuestas de PPK. Muestra de ello es que Verónica Mendoza alcanzó en promedio el 50% de los votos de la región del Cusco. Esperamos que esto no despierte la mezquindad en alguno de estos candidatos como Keiko Fujimori, que al parecer está dolida con el Cusco por la marcha que le hicieron pacíficamente los cusqueños que no están de acuerdo con su política de trabajo, y también está dolida porque el Cusco no apoyó a Fujimori ni tampoco a PPK. Así que, estimados televidentes, esperemos para ver qué es lo que dicen estos candidatos por el pueblo del Cusco. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Pancho, felicitarle por el tema que está tocando. Si bien es cierto, nuestra ciudad del Cusco le dijo no a ninguno de estos candidatos, los cusqueños hemos sido año tras año, con el transcurso que han pasado todos los gobiernos, hemos sido siempre postergados. También por este último gobierno, que ha sido del señor Ollanta Humala,
gracias a los cusqueños, él ha ganado y está en el gobierno. Pero, ¿de qué ha servido? Nos han puesto siempre atrás. Nunca ni un gobierno nos ha mirado la mirada y nos ha dicho, los cusqueños también son peruanos. No han dicho. Solamente para ellos es Lima y la parte del norte. ¿Y el sur qué cosa? ¿Que se lo come el lobo? No es así, señor. Esperemos que la población cusqueña también le diga en junio, le digamos no a los dos. Porque no, yo particularmente no estoy de acuerdo con ninguno de estos dos. Porque si bien es cierto esta elección última, va a ser entre la elección entre el cáncer y el SIDA. Porque siempre nos van a postergar, los cusqueños siempre vamos a estar atrás. Eso es todo, señor Corrancho. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y a propósito de la elección anterior de Ollantaytambo por parte de la región del Cusco, nos preguntamos, gran parte de la población se pregunta, ¿quién será el valiente que tenga los pantalones bien puestos o la dama que tenga el carácter suficiente para investigar, procesar y detener al traidor de Ollantaytambo? Y no lo digo por un ánimo de incomodidad o ofendiendo a la figura del presidente de la República, pero la población cusqueña, en estos 4 años y más que hemos visto el gobierno de Ollantaytambo, que hemos podido comprobar los abusos de Ollanta, fue electo por el Cusco y se olvidó del Cusco. Una obra por el Cusco de Ollantaytambo no existe. Una obra de los 5 apátridas congresistas que fueron elegidos por el Cusco en materia legislativa tampoco lo existe. PPK, señora Keiko Fujimori, ¿tendrán la voluntad de investigar, de encarcelar, de ser el caso a el señor Ollantaytambo? Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad y también para felicitarla por el tema que toca, que es tan importante, y también señalar pues los errores de la señora Verónica, que ella nunca renunció su doble nacionalidad, la francesa, y ahora que esté señalando de que él ha superado todas las expectativas del pueblo cusqueño, incluso que ha superado a Daniel Estrada, eso también parece mucha soberbia. Muy amable, gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y obviamente hay muchos comentarios en torno a Verónica Mendoza, pero ya fue. En política, al menos en este último tramo, ya está muerta. Ahora tenemos que hablar del señor PPK y tenemos que hablar de la señora Keiko Fujimori, candidatos a la segunda vuelta electoral. Es cierto que la población cusqueña le dio un no definitivo y es un buen síntoma porque no estuvimos de acuerdo con la política que plantea Keiko Fujimori, con el falso compromiso. No lo digo yo, lo dicen más de 1000 personas en las redes sociales y en comentarios que no creen en el compromiso que firmó y suscribió el pasado 3 de abril la señora Keiko Fujimori. Tampoco estamos de acuerdo con el plan capitalista de PPK. Es por ello que ahora más que nunca el Cusco, como parte del sur del país, como la reserva, como muchos lo llaman, la reserva moral del país, aquellos que tenemos memoria, que nos acordamos, que sufrimos el maltrato del fujimorismo, que sufrimos en algún momento algunas acciones poco apropiadas del exministro, del arquitecto Belaúnde Terry, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, les pedimos, tanto a Keiko Fujimori como PPK, vengan al Cusco, planteen sus propuestas y díganos qué van a hacer por el Cusco. Van a pasar por alto a la población del Cusco y, como dijo la anterior televidente hace 2 llamadas, simplemente se van a ocupar de Lima, del norte del país, de aquellos que los apoyaron. Mucho cuidado, que la población del Cusco, unida, puede hacer grandes cambios. Y no solamente podemos determinar quién es el futuro presidente del país, si nos unimos y si tomamos en serio la enorme responsabilidad de los próximos 5 años, podemos unirnos y al margen de la institucionalidad democrática que defendemos, porque se tiene que mantener, podríamos plantear en todo el Cusco, si no vemos algo favorable ni de PPK ni de Keiko Fujimori, plantear el voto blanco, nulo y viciado en toda la región, a ver si se dan cuenta los señores candidatos a la segunda vuelta, si el Cusco tiene importancia o el Cusco es cualquier ciudad. No olviden, señores de la capital de la República y señores que nos están sintonizando del partido de Pedro Pablo Kuczynski y de la señora Keiko Fujimori, que el Cusco aporta
la mayor cantidad de dinero en lo que es la actividad turística, ya que el Perú, en primer lugar, percibe dinero por las actividades de los minerales que sacamos de las diferentes partes del Perú, entre ellos los lugares que colindan con el Cusco. Segunda actividad que genera desarrollo económico y que va a la par con la exportación, es la actividad turística. ¿Y a dónde vienen? Van a Lima, van a San Juan del Lurigancho, van a otros distritos, vienen al Cusco, vienen a Machu Picchu, vienen al Valle Sagrado, y el Cusco se respeta, el Cusco tiene importancia. Es por ello que no les pedimos, no les estamos rogando, les exigimos, señores del fujimorismo, señores de PPK, vengan al Cusco, planteen sus propuestas, o están resentidos, o tienen miedo. Los demócratas actúan de una manera totalmente diferente. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Yo quisiera preguntar a mis paisanos Llaqtamasi Kunata que le pregunten a la señora que se ha lanzado por el Cusco y ha dado una votación fabulosa. ¿Qué ha hecho en todo ese tiempo que ha estado de diputada por el Cusco? Ahora sí, me gusta el conejo con su huacatay, chay sumaj mijuna kanku, para hablarnos 4 palabras en quechua y decirnos, pueblo de mi tierra, estúpidos, nada hecho por vuestra tierra. Y votan tanta gente, caramba, ¿estamos sonsos o qué pasa? El Cusco debe de despertar y pensar bien para votar. Señor periodista, yo sintonizo su programa porque me encanta escuchar a un periodista joven y que diga las verdades sin ningún problema. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y a propósito de la llamada telefónica, muchos se incomodan de la postura de Verónica Mendoza, y lo anunciamos antes de que llegue el proceso electoral del pasado domingo 10 de abril, donde planteábamos la siguiente interrogante a la población electoral del Cusco. Verónica Mendoza, ¿qué hizo como congresista por el Cusco? Y luego tuvo el atrevimiento, la osadía de votar o de ser candidata para ser presidenta de la República. Tuvo gran respaldo de parte de la población cusqueña. La pregunta es la siguiente: ¿fue apoyo porque confiaban en Verónica Mendoza o era un apoyo porque venía como consecuencia del antifujimorismo, como consecuencia del antiaprismo? Una sumatoria de personas, y discúlpenme, no digo en su totalidad, pero un porcentaje de personas renegadas que votaron en un porcentaje, vuelvo a recalcar y pido 1000 disculpas, votaron por una congresista que en 5 años, para redondear el tiempo, solo sirvió para percibir sus remuneraciones. Pero ¿qué hizo por el Cusco? ¿Qué de interesante o qué legado deja Verónica Mendoza? Y la población cusqueña le dijo no al fujimorismo, le dijo no a PPK. Así que, señora Verónica Mendoza, tampoco crea que usted representa la fuerza política del Cusco, que representa la fuerza o la reserva de la ciudad imperial y de la región con sus 13 provincias y sus más de 100 distritos. El Cusco tiene un carácter totalmente diferente, razón por la cual abiertamente le decimos a los militantes si todavía estarán de Verónica Mendoza, que quisiéramos saber cuál es su proyecto, con quién se van a consorciar, con quién se van a aliar o se van a mantener neutrales, porque la segunda vuelta está a la vuelta de la esquina y la población quiere conocer el pronunciamiento de parte de Verónica Mendoza. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Gavancho, nuevamente. Estoy escuchando los comentarios que hacen sobre Verónica. Creo que el Cusco siempre ha sido, se ha caracterizado por ser rojo. No solo el Cusco, bueno, Puno y Ayacucho creo que son rojos, ¿no? Se habla directamente de que Verónica no ha hecho nada. Yo les pido a cualquier televidente que me diga qué candidato por el Cusco ha hecho algo. Todos los candidatos que se han lanzado ahora han dicho que van a levantar la voz por el Cusco, que el Cusco por allá. ¿Qué han hecho cuando han empezado a construir ese inmenso edificio en la calle Sapi? Han dicho, algún candidato ha salido y ha dicho, esta boca es mía, y por favor,
pongámonos en contra de esa constitución. Nadie. Solamente se aprovechan de las circunstancias del momento. Ha salido Wilson, ha salido Boluarte, ha salido todos los candidatos por Keiko, por PPK, que nosotros vamos a levantar el discurso. Llegan al lugar, lo único que hacen es recibir su sueldo y chao. Nadie hace absolutamente nada y ahora acusan a Verónica. Discúlpeme, pero deberíamos acusar a todos los candidatos que se lanzan por el Cusco que no hacen absolutamente nada. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y cabe mencionar, ya que hemos tenido esta llamada telefónica, que los congresistas oficialmente ya electos casi en un 90% son el señor Wilber Rosas, de la agrupación de Verónica Mendoza. En segundo lugar, el profesor Edgar Américo Ochoa Peso, exdirector regional de educación. Y en tercer lugar, Óscar Moyehuanca, totalmente confirmado a través de las redes sociales y a través de fuentes casi al 90% confiables. En el cuarto lugar se encuentra Nelly Cuadros, como candidata de Keiko Fujimori. Y el quinto lugar todavía se encuentra en discusión entre Benicio Ríos y entre Armando Villanueva. Esperemos que gane el mejor y finalmente que gane quien la población decidió. Tiene que ser la voz del pueblo la que determine quiénes van a estar en el poder legislativo y pedirles, una vez que conozcamos definitivamente quiénes son los 5 próximos parlamentarios que el próximo 28 de julio juramentarán. Esperamos por la patria y que no se repita ese capítulo nefasto donde un congresista cuyo nombre por higiene mental y por respeto a la población, no vamos a recalcar su nombre jamás, prometió por la plata el cargo de congresista de la República. Aquí decimos las cosas abiertas y de manera directa, no tenemos por qué ocultar la realidad. Esperamos que los próximos 5 parlamentarios, que el día de hoy a las 5 de la tarde, por coincidencias del destino, se conocerá al 100% quiénes son nuestros nuevos representantes en el Parlamento, los que ya definitivamente, sí o sí, están elegidos, ungidos, el próximo 28 de julio serán ungidos como congresistas de la República. Son el señor Wilber Rosas, que en su momento fue alcalde de la provincia de Anta. En segundo lugar, el profesor Edgar Américo Ochoa Peso, exdirector regional de educación. En tercer lugar, Óscar Moyehuanca Cruz, ex candidato a la presidencia regional por el Cusco. En el cuarto lugar, la señora Nelly Cuadros, de la agrupación de Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Y el quinto lugar están en los votos que se discuten entre el ex candidato a la presidencia regional Benicio Ríos Oxa y el señor arquitecto Armando Villanueva. Así que a las 5 de la tarde esperamos, estimados televidentes, ya tener definitivamente el nombre del último candidato electo por la región del Cusco y esperamos contar con la presencia de estos candidatos y que nos digan cuáles son sus propuestas por el pueblo del Cusco, cuáles son sus planteamientos, la lucha que van a realizar en pro de la población cusqueña, qué van a hacer por el Cusco inmortal o simplemente están yendo, disculpen, no los conocemos, al menos ninguno de ellos fue representante en ningún momento ante el Parlamento, que cuando lleguen al Congreso lleguen y nos representen adecuadamente, no por el dinero que cobran, sino por algo que tenemos todos aquí en el corazón y debe ser el amor a la región del Cusco, el amor a la población, conocer la problemática de la población y luchar, porque va a ser una lucha bastante ardua, ya que 68 parlamentarios de los 130 que integran el Congreso de la República son de Fuerza Popular, tienen la mayoría, razón por la cual también le pido a la población que analice minuciosamente a quién vamos a elegir en las próximas elecciones. Imagínense que gane Keiko Fujimori en un eventual caso. Tendría el poder ejecutivo en sus manos y ya tiene el legislativo, ya que tiene más del 50% del Congreso. Faltaría solamente el poder judicial y de esta manera los 3 poderes del Estado serían presumible o posiblemente en un hipotético caso, dirigidos por Keiko Fujimori o dirigidos por alguien que está en una prisión de máxima seguridad por delincuente, por genocida, por criminal, Alberto Kenya Fujimori. Mucho cuidado, porque hay una teoría de que detrás de Keiko Fujimori se esconde
las manos. Posiblemente son comentarios, yo no creo, no quiero creer, porque suena bastante maquiavélico, que Vladimiro Montesinos y Alberto Kenya Fujimori estarían detrás de la candidatura de Keiko Fujimori y que en esta segunda vuelta se notaría todo el poder, todo el dinero. Si es de ellos, adelante, bienvenidos, pero sabemos, y es más, hasta un ciego puede ver, y se pudo dar cuenta en algún momento todo el dinero que saquearon del Tesoro Nacional. ¿Cuánto dinero se dispuso del dinero del país, el dinero del Tesoro Público, la caja militar policial? ¿No era la caja chica de Vladimiro Montesinos Torres quien en la salita del CIN repartía dinero a medios de comunicación? ¿Cuántos diarios chichas existían en la década de los 90 que mentían, que creaban cortinas de humo, mientras el gobierno fujimontesinista hacía y deshacía en el país, atacaba a los partidos políticos, destruyó la organización del país, aspecto que no podemos olvidar? Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando breves instantes para la 1 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Distinguidos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. En su programa, La Juventud tiene la palabra, ya 3 años defendiendo los intereses del Cusco, y como comentario final, pedirle a las fuerzas políticas, a las agrupaciones del Cusco, a la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, a los colegios profesionales, que no pidan, exijan que los candidatos que han llegado a la segunda vuelta electoral vengan al Cusco y nos planteen qué van a hacer por la región del Cusco. ¿O es que el Cusco no importa para PPK, o el Cusco no importa para Keiko Fujimori? Por último, estimados televidentes, invocar como siempre la santa bendición del Señor de los Temblores, que Él ilumine sus hogares, ilumine a cada corazón cusqueño, a cada votante, para que el próximo 5 de junio decidamos adecuadamente. También que nos colme de muchas bendiciones, nos colme de salud, que es bastante importante, armonía en casa, paz, que es indispensable, mucho trabajo para la gente decente, no para aquellos que se vendieron o se están vendiendo por algún puesto de trabajo, y al que le caiga el guante ya sabe lo que viene en esa frase. Y por último también, estimados televidentes, pedirles de manera muy cordial y cortés que ustedes objetivamente califiquen quiénes trabajamos por el Cusco y quiénes otros simplemente se dedican a todo menos defender los intereses del Cusco. Hasta el día de mañana. Muy buenas tardes. Permiso.